Un segundito, listo. Vamos a empezar por reclamos, ¿ok? Que es parte de nuestros derechos como consumidores financieros, es parte también de un derecho como si fuésemos un consumidor de cualquier otro tipo de empresa, sea o no de una entidad financiera, ¿ok? Quisiera por favor que me digan ustedes por chat o por micro qué entienden por reclamo o cuándo creen ustedes que podríamos poner un reclamo. Un reclamo es cuando no te sientes conforme con algo o cuando te incomoda algo y vas y haces saber tu molestia acerca de algo. Correcto, cuando no estás contenta con algo, ¿no? Con algún servicio contratado y hace sentir tu molestia, a ver, cuando estás insatisfecho con el servicio, cuando no hemos solicitado algún servicio, una molestia por algún servicio, una inconformidad, es cuando el servicio no está conforme con el usuario. Ok, cuando los servicios que ofrecen, pero entregan algo diferente, ok, puede ser, puede ser. ¿Y qué creen ustedes que es una queja? ¿Una queja es igual a un reclamo o son cosas diferentes? A ver, les consulto, ahora vamos a esperar por ahí que me pongan por chat. ¿Una queja y un reclamo es lo mismo o son diferentes? Busca motivos, queja es verbal, ok, vamos por ahí, sí, son diferentes, cuando no hay una satisfacción de algo, son diferentes, por la mala atención es una queja, no son iguales, son diferentes, correcto, ¿no? Una queja y un reclamo son distintos. Si bien es cierto, por ahí uno de los chicos, una de las chicas, Hilda, me ponía Miss, una queja es verbal, ¿no? Sí, efectivamente, una queja puede ser verbal, una queja antes de empezar a ver lo que es reclamo, una queja es la manifestación de mi fastidio, ¿no? De mi incomodidad, de mi insatisfacción ante algún producto que esté contratando o después de la contratación del producto, ¿verdad? A ver, el reclamo es toda presentación por escrito que efectúe un cliente para dar cuenta de una situación concreta que no ha sido resuelta por la entidad a la que se dirige la presentación. Muy bien, Ana. Marco, con el producto intangible no fue conforme también, correcto, ¿no? Porque tenemos también productos intangibles. Son diferentes porque la expresión es distinta, correcto, vamos a partir desde ahí, la expresión es distinta. La queja es verbal y el reclamo ya es cuando tenemos algo escrito, algo firmado, algo más físico, ¿no? Algo tangible. Muy bien, entonces. Ya que hemos identificado cuáles son las diferencias, vamos a ver qué nos dice la teoría. Ambos términos nacen obviamente de la disconformidad del cliente, ¿no? Cuando no estamos contentos con algo, como ustedes muy bien lo han dicho, cuando por ahí pues nos ofrecen de repente una cosa y cuando vamos a la realidad recibimos una cosa totalmente distinta o parcialmente a lo que nos han ofrecido. Hay un micro por ahí, chicos, por favor, que está abierto para que puedan revisar quiénes son, para que puedan silenciarlo, porfa. Entonces, una queja, como ustedes ya lo han dicho, es la expresión de la insatisfacción. Es algo verbal, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo escrito, pero una queja sí se puede convertir en un reclamo. ¿Cuándo? Cuando nuestra queja no es atendida debidamente, ¿no? Cuando consideramos que no tenemos una solución ante nuestra queja. Correcto, Luis, una queja es manejable, ¿no? Cuando identificamos que un cliente nos va a poner una queja, ya sea en una entidad financiera o bien en nuestra ventanilla, a nuestra plataforma o nosotros mismos queremos poner un reclamo primero, lo que hacemos es ir y quejar, ¿no? Comentamos nuestro malestar, la ventanilla o la plataforma o la persona encargada identifica primero cuál es el problema y tiene que buscar la manera de cómo solucionar para evitar llegar a que nuestro cliente nos ponga un reclamo, ¿no? En este caso, nosotros como ventanilla o como plataforma o como cajero bancario es lo que tenemos que hacer, evitar que nuestro cliente nos ponga un reclamo. No negarle el reclamo, evitar que el cliente nos ponga el reclamo de la mejor manera posible, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los tipos de clientes, cómo podemos tratar a estos tipos de clientes, ¿no? Primero hay que escucharlos, primero siempre hay que escucharlos, hay que darles por su lado también, decirles que sí, efectivamente, que nosotros, si es que estuviéramos en su posición, actuaríamos de la misma manera de repente, ¿no? Entenderlos, ponernos en la posición del cliente y entender su malestar para poder evitar que nos ponga un reclamo. Ahora, si ya no es posible que el cliente pueda haber una solución con lo que nosotros podemos ayudarlo, con la ayuda que intentamos darle, pues sí tenemos que darle toda la facilidad para que el cliente pueda poner su reclamo por escrito, ¿ok?
A ver, hay una parte de atención del personal, ahí se convierte en un reclamo. La solución lo da el personal para que no trascienda. Correcto, Marco. La solución siempre la vamos a dar nosotros, el personal, para que este reclamo no trascienda, ¿no? Como les decía en la clase anterior, nosotros, en donde trabajemos, independientemente de que estemos en un banco, en una entidad financiera o no, tenemos que tener la capacidad de resolución de problemas. Y para ello se necesita también saber a qué nos estamos enfrentando con un cliente, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la casuística? Tener el conocimiento para evitar improvisar cualquier tipo de información, porque muchas veces pasa que no sabemos qué decirle al cliente e improvisamos y en lugar de solucionar algo terminamos complicando el problema, ¿no? Por eso uno tiene que siempre escuchar y ser asertivo, correcto. La comunicación asertiva es súper importante. Siempre atento a las personas porque no siempre serán buenas personas, son agresivas y atentos a eso. Muy bien, correctísimo, Marco, muy bien. Porque cada palabra que se diga siempre será literal para la persona o cliente, correcto. Correcto, sí, porque la interpretación que cada persona le pueda dar a nuestras palabras va a depender de cada una de ellas, ¿no? Por eso hay que tener siempre una comunicación asertiva con los clientes, ¿no? Hablar, como les digo, siempre de manera sencilla, pero asertivamente. A ver, Luis nos dice, claro, tienes que conocer el servicio o producto que te da las herramientas para rebatir y dar una buena atención. Correcto, Luis, muy bien. Tenemos que conocer cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra labor, como decimos en Perú, cuál es nuestra chamba para poder no patinar con el cliente, ¿no? Sino tener todas las herramientas básicas y el conocimiento para poder rebatirle a un cliente y poder explicarle y reducir el malestar que pueda tener. Dar una atención de calidad, correcto, Marco, en todo momento, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dar una calidad, una atención de calidad siempre, una experiencia del cliente siempre, si sea con un reclamo, para que el cliente se vaya contento. Muy bien. Entonces, ¿dónde podemos poner un reclamo? En Perú, entiendo que también en otros países se debe llamar así, es el libro de reclamaciones. Y si no, agradecería por favor que por chat me puedan decir en otros países cómo se llama el documento en donde pueden poner un reclamo. El documento físico. En Perú es libro de reclamaciones. Por chat me pueden decir, por favor, en otros países cómo es que se llama el documento en donde podemos poner un reclamo. De repente todos somos de Perú, los que estamos conectados. A ver, vamos a esperar. Pero Ocitran también, acá también hay Ocitran. Entonces, en Perú es el libro de reclamaciones, ¿no? Todas las entidades, todos los negocios, desde el negocio más chiquito hasta el negocio más grande, tiene que tener un documento en el cual los clientes puedan manifestar de manera escrita su malestar. En este caso, es el libro de reclamaciones. También existe un buzón de quejas y de sugerencias en Venezuela, como nos dice Ana. Acá también se maneja un libro de buzón de quejas y sugerencias, pero eso es como tal para una sugerencia, para una queja, ¿no? Un reclamo ya escala a otra instancia. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el libro de reclamaciones como tal? Como el mismo nombre lo dice, es un libro en el cual yo, cliente, voy a poner mi queja, que ya se convierte cuando está por escrito a un reclamo, ¿verdad? Entonces, este libro le permite a la entidad también saber cuáles son los malestares más comunes que tienen los clientes, ¿no? Porque pueden haber diferentes tipos de malestares que no siempre lleguen a un reclamo, sino que solamente se queden en una queja. Pero este libro también ayuda a entender qué es lo que está pasando en la entidad, qué es lo que está pasando en el banco, en la caja, en el negocio, por qué es que los clientes están insatisfechos y por qué están poniendo sus quejas o sus reclamos en un libro de reclamaciones, ¿ok? Este libro de reclamaciones tiene que estar sí o sí disponible para los clientes. Como les digo, debemos evitar que el cliente nos ponga el reclamo, sí, correcto, pero debemos en todo momento darle la solución, más no negarle el libro de reclamaciones. Por acá tengo algo interesante que me pone Marco. De acuerdo a eso se hace una estadística, de acuerdo a la problemática, se hacen ciertos patrones para los patrones de quejas, correcto. De acuerdo a la cantidad de reclamos y a la tipología de cada reclamo se hace una estadística y se identifica, ¿no? Cuáles son los reclamos más comunes para precisamente trabajar con el personal en ese punto, para ver qué es lo que está pasando, qué pasó, cómo podemos reducir la cantidad de reclamos que comúnmente se pueden tener. También le sirve a la empresa para saber cómo el trabajador está desempeñando su labor correcto. También le sirve a la empresa para saber cómo el trabajador está desempeñando, cómo el trabajador está respondiendo ante las problemáticas de los clientes.
La Contraloría de Servicios en Costa Rica, las entidades públicas tienen una oficina. Ok, la Contraloría de Servicio en Costa Rica, gracias Daisy. Es por parte del usuario, correcto, Marco. Bien, entonces ya hemos identificado qué es una queja, qué es un reclamo, en dónde voy a poner mi reclamo, que es el medio más conocido, el libro de reclamaciones. Ahora, ¿qué pasa si de repente la entidad me niega a poner mi reclamo? ¿Qué otros medios o qué otros canales conocemos por donde yo puedo ingresar mi reclamo? A ver, los escucho y los leo. ¿Por dónde más podemos ingresar si es que no me dan el libro para yo redactar mi reclamo? ¿Dónde más puedo ir? ¿Dónde más puedo poner mi reclamo a la entidad? A ver, los escucho, los leo. Por aquí me ponen es por parte del usuario. Indecopy, correcto. Ok, Indecopy es cuando ya por ahí estamos como que ya es una entidad más, no estamos escalando ya el reclamo. Correcto, en la página de la empresa, en línea, en Indecopy, sí. Ahora, podemos poner un reclamo, si es que no nos dan el libro físico para poder ingresarlo, pues podemos también hacerlo de manera telefónica, porque la entidad, los negocios o los bancos tienen la disponibilidad también para que el cliente pueda ingresar su reclamo por teléfono. También tienen la disponibilidad para que a través de la página web podamos ingresar el reclamo. Eso sí está establecido por ley, ¿no? Tienen que tener el canal presencial, el canal digital y el canal telefónico para que el cliente pueda poner su reclamo. Si en algún momento tal vez les pasa a ustedes que el cliente, no sé, se niega a que ustedes manualmente le ingresen su reclamo, porque a veces ingresamos nosotros mismos el reclamo, pues porque a veces los clientes creen que les vamos a cambiar las palabras o les vamos a cambiar lo que ha pasado, pues podemos indicarle también que pueden poner su reclamo de manera telefónica o pueden poner también su reclamo de manera digital, ¿no? En las páginas web, ingresamos al apartado de reclamos, vamos a seleccionar el motivo que más se parezca o se asemeje a lo que nos ha pasado, vamos a ingresar toda nuestra información y vamos a contar el reclamo, ¿no? Vamos a contar qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos pidiendo nosotros para una solución factible ante el reclamo que el cliente pueda poner. Nos van a otorgar un número o un código de reclamo para poder hacerle seguimiento y ver cómo van las respuestas de estos reclamos. A ver, si no por el call center, Indecopy ya sería la última opción, correcto, Indecopy ya sería la última opción, virtualmente, muy bien Catalina, Indecopy en línea, la página web de la empresa, Defensoría del Consumidor Financiero de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, en Bolivia. Muy bien, Ana, muchas gracias. En Perú también existe la Defensoría del Consumidor Financiero que está dentro de Indecopy. La Autoridad de Supervisión, ok, listo, muchas gracias. Entonces vamos por ir aprendiendo cómo es que se llama en otros países, ¿no? El libro de reclamaciones es una obligación, como les decía, para todas las empresas, ¿no? Que tienen que tenerlo siempre a la vista. Ahora, cuando vayamos a un banco, al menos en Perú, porque la ley lo establece de esa manera, a donde en cualquier entidad financiera, independientemente de que sea un banco o no, vamos a poder identificar, si por ahí la próxima vez que vayamos, podemos ver y seamos un poquito más curiosos, de darle como que una ojeada 360 a las paredes de la entidad y vamos a encontrar esta hojita o esta imagen que está en la diapositiva, ¿no? Dice libro de reclamaciones, conforme a lo establecido con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones y dice, entre paréntesis, físico, debería decir físico, a tu disposición, ¿no? Solicítalo para registrar tu reclamo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que el cliente sepa, pues, que su derecho a ingresar un reclamo va a ser válido dentro de esa empresa o dentro de esa entidad. Sí o sí, los negocios o los bancos tienen que tener esta imagen pegada en una pared visible a la vista de los clientes, porque si no, está penado, si no, está sujeto a sanción bajo UITs, ¿ok? En Perú se trabaja las sanciones bajo UITs, que son unidades impositivas tributarias. Entonces se le pone un determinado número de UITs o de sanciones en dinero a las entidades, a los negocios, porque no han cumplido con esta primera ley o norma que lo establece la SBS, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo podemos solicitarlo al libro de reclamaciones? O si estoy en el banco, en la caja, ¿a quién se lo voy a solicitar? ¿Al vigilante? Probablemente sí, porque no, luego me va a dirigir a una persona a la que yo voy a tener que solicitarlo, ¿verdad?
pero se lo voy a poder solicitar a cualquier persona que trabaje dentro de la entidad financiera. Todas las personas que trabajamos en un banco, en una entidad, en una caja, en un negocio, en algún momento, ustedes cuando laboren en una entidad financiera tienen que saber ingresar reclamos, porque cualquier trabajador de la entidad te puede ingresar un reclamo, ¿ok? Si por ahí el jefe en ese momento no se encuentra, porque primero es quien lo ingresa, pues cualquiera de nosotros tiene que tener la capacidad de poder ingresar un reclamo de manera física o de manera virtual, si es que se ingresa en un sistema. Porque por lo general se ingresa en un sistema y luego se le imprime al cliente el reclamo y se lo lleva, ¿no? Que eso se los voy a explicar después. Entonces, si es físico, deberá contar con 3 hojas desplegables. En Perú, el libro de reclamaciones tiene 3 hojas desplegables. Ahora les voy a explicar por qué. Y son autocopiativas, que quiere decir que si yo escribo en la primera página, va a también traspasar a las 2 páginas siguientes. Y cada página debe estar debidamente numerada, debidamente foliada, ¿ok? Deberemos incluir los datos de contacto del proveedor, en este caso de la empresa, y del cliente. Una breve descripción o explicación de la queja o el reclamo de lo que está pasando, entre otros requerimientos que el cliente tiene que especificar, qué es lo que requiere, qué es lo que pide como solución ante su reclamo, ¿ok? Y si es virtual, va a pasar lo mismo. Vamos a tener que ingresarlo también y nos van a dar, como les decía, un número de seguimiento para poder darle continuidad y ver qué es lo que está pasando con el reclamo. A ver, tengo por aquí mensajitos. Uno para la empresa con código, uno para el cliente y otro para la entidad o Citran. Ok, vamos por ahí, ¿sí? Vamos a verlo cómo lo manejamos. Entonces, las 3 hojas del libro de reclamaciones, como les comentaba, en el libro de reclamaciones físico, tiene sí 3 hojas y una copia es para el cliente, una copia es para la entidad y una copia va para Indecop, ¿ok? En Perú se maneja así. Por ahí me comentan en el chat que también va para la entidad que regula, ¿no? Los reclamos. Entonces, una copia es para el cliente, una copia es para la entidad y una copia, la entidad me refiero por banco, ¿ok? Banco, caja financiera en donde se haya puesto el reclamo. Y una copia para Indecopy. No quiere decir de que el cliente me va a poner el reclamo y yo voy a darle su hoja y me voy a quedar con la mía que es para el banco y me voy a ir a Indecopy a dejar la hoja. No es así, ¿ok? Ese reclamo luego se ingresa a un sistema, ese reclamo, perdón, es atendido por el personal interno de la caja, del banco, de la entidad o de la financiera, y le van a dar trámite y respuesta a ese reclamo. ¿Qué pasa con la hoja de Indecopy? ¿Me la quedo o la llevo? No, me la quedo. ¿Para qué? Porque cuando me llegue supervisión de alguna entidad, de algún ente regulador, como la SBS, como Indecopy, tengo que tener yo todos los sustentos y todas las hojas de los reclamos que están numeradas, tengo que tenerlas sí o sí, porque cuando me supervisen, las van a revisar, ¿no? Y tienen que darse cuenta que están todas ordenadas y numeradas. Si me falta una, ¿qué pasó? Estoy obviando algún reclamo, no di respuesta a ese reclamo. Si la hoja fue anulada, tiene que estar ahí también de manera física, ¿ok? Hay que ponerle anulado en todo lo largo de la hoja o mandar a hacer un sello que diga anulado, ¿no? Porque puede pasar que de repente te equivocas y no pasa nada, ¿no? Anulas esa hoja y anulas las 3, obviamente, ¿no? La del cliente, la entidad e Indecopy, y pasas a la siguiente hoja nueva y redactas nuevamente el reclamo. A ver, es un libro numerado en 30 días como copia. ¿Qué pasa si el cliente arranca la hoja? ¿Qué pasa si el cliente le arranca la hoja y se lo lleva? Es que queda una para el cliente. Son 3, como les digo. Una queda para el cliente. O sea, sí o sí, el cliente va a llevarse una. Una queda para nosotros y una queda para el Indecopy. Un cliente amargado se llevó el libro, me ha pasado de todo. Sí, pasa de todo. O sea, ¿qué pasa cuando el libro de reclamaciones se pierde? ¿O qué pasa cuando un cliente se lo lleva? No hay que poner, obviamente, una denuncia. No al cliente. No hay que poner una denuncia simplemente indicando que el libro de reclamaciones se ha perdido. ¿Por qué? Porque ese libro se lleva a la notaría para que se pueda foliar. Entonces, todo el libro anterior tiene que anularse. Entonces, con una denuncia que no se le pone al cliente, como les digo, sino simplemente la ponemos como constancia de que vamos a anular todo ese folio, todo ese libro de reclamaciones, ¿ya? Y esa constancia se adjunta
al archivador o al file que tenemos para Indecopy como sustento de que toda la numeración anterior faltante ha sido anulada debido a una denuncia, ¿no? Y en la denuncia obviamente se explica el caso, qué es lo que ha pasado con ese libro que se ha perdido, ¿no? Se toma nota o el número del cuaderno, el correo. Lo que pasa es que deberíamos tener el registro en todo momento de cuál es el número de folio y el número de cuaderno que se maneja para el libro de reclamaciones, correcto. Como evidencia, se adjunta la copia, ¿ya? Más piña, Marco, ¿te ha pasado de todo por lo que estoy leyendo en el chat? Pero sí, ese es el procedimiento, eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Ponemos una denuncia y esa denuncia hay que especificar de qué folio a qué folio, de número a qué número es que se ha perdido el libro para tenerlo como un sustento o como una evidencia, como bien nos dice Marco, ¿ya? Los libros son iguales para todas partes, ¿ok? Entonces la información va a estar por ahí estandarizada. A ver, en cuanto al plazo, por ella me habían dado la respuesta hace un rato, de cuánto tiempo tiene una empresa para poder darle respuesta a un reclamo, ¿ok? Por ley, la entidad tiene 30 días para poder responder un reclamo. 30 días calendarios, ¿ok? ¿Qué quiere decir 30 días calendarios? Incluye domingos, incluye feriado. Cuando por ahí lean 30 días hábiles, pues solamente incluye días laborables, ¿no? Pero cuando hablamos de un reclamo, por ley son 30 días calendarios, ¿ok, chicos? No se vayan a equivocar por ahí. ¿Qué pasa si el banco no me responde o la entidad no me responde en los 30 días calendarios? Pues tengo que ir a ver qué pasó, ¿no? La entidad puede pedir ante Indecopy una extensión de 7 días más, 10 días más, pero tienen que notificarte la extensión de la respuesta al reclamo, porque a veces es muy complejo, entonces pueden pedir una extensión. Ahora, si es que no te dieron respuesta en el primer reclamo, lo que tenemos que hacer es ir y poner un segundo reclamo. A ese segundo reclamo se le llama reclamo por reconsideración, ¿ok? Entonces, ponemos un segundo reclamo por reconsideración, así no nos den respuesta el primero, o si es que no estamos contentos con la respuesta que nos han dado y queremos nuevamente poner un reclamo, se llama reclamo por reconsideración. Entonces, ponemos el reclamo, y si aún así igual no hay respuesta, porque pasa que las entidades a veces no se extravían los reclamos por sistema, se les pierde o algo pasa, y ahí viene cuando el cliente ya escala su reclamo ante Indecopy. ¿Ok? Indecopy ya entra a taller ahí, Indecopy te pone una persona que te pueda asesorar para que puedan ver la mejor solución ante el reclamo con el banco, y es lo que nosotros no tenemos que llegar a ese punto, no tenemos que evitar en todo momento que Indecopy intervenga en un reclamo, hay que hacerle siempre seguimiento, así el reclamo haya sido ingresado por un compañero, por una compañera, hay que estar siempre pendientes de lo que está pasando en el área. ¿Ok? Porque somos un área de atención al cliente, entonces hay que evitar en todo momento que Indecopy intervenga, porque primero Indecopy interviene, ve qué está pasando, te pone un asesor a ti como cliente, una vez que tienes la respuesta buena o mala, Indecopy te pregunta, ¿no? ¿Quieres escalar tu reclamo a una demanda administrativa? Y es lo que menos se busca para una entidad o para un negocio, ¿no? Igual va a depender, obviamente, de la respuesta que dé el banco, ¿no? Y qué tanta la razón es la que tenga el cliente, porque a veces el cliente reclama y reclama y reclama y no tiene ninguna razón, o simplemente el banco, la entidad o el trabajador está cumpliendo un protocolo o un procedimiento, y por más que el cliente ponga su reclamo, pues no se va a elevar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya yo puse mi segundo reclamo y no me dieron respuesta? ¿Qué pasa si fui a Indecopy me dio la solución, a través de ellos pudimos llegar a un acuerdo? Todo eso, pues en reclamo, como bien nos pone por ahí Marco, el reclamo se declara como infundado. Cuando no procede, se reclama infundado, ¿no? En la gran mayoría de casos los reclamos son infundados. Ahora, una vez que Indecopy ya interviene porque no te dieron respuesta en tus reclamos anteriores, ahí la empresa está sujeta a una sanción, ¿no? Una sanción administrativa de UITs. Ahí les he puesto el ejemplo, ¿no? Cuando una sanción es leve, la UIT son 50 UITs. Una sanción grave son 150 UITs y una sanción muy grave son 450
UITs. Entonces, por ello es súper importante que estemos pendientes de los reclamos. ¿Por qué? Porque una UIT ahora cuesta 4.950, si es que no me equivoco. Multiplíquenlo por 50 o multiplíquenlo por 150 o por 450, de acuerdo al nivel de la sanción. Es un dinero bastante alto que lo asume la entidad financiera, y muchas veces pasa que cuando la culpa pues es del personal, terminan desvinculando a este personal, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, hay que tener siempre la capacidad para resolver problemas. Cuando la empresa no da el caso al cliente, es según, claro, es según lo que ha pasado. Obviamente se va a evaluar qué es lo que ha pasado, ¿no? Si el banco está dentro de sus políticas, dentro de su procedimiento, lo más probable es que el reclamo se declare como infundado, ¿no? A veces pasa que los reclamos más comunes, por ejemplo, uno de ellos es: me atrasé 2 días y el banco me cobró una mora muy elevada, ¿no? Los clientes ponen reclamo por eso. Entonces, es un reclamo, el cliente está en su derecho a reclamar, pero es un reclamo que se va a quedar infundado. ¿Por qué? Porque está dentro de las políticas del banco. Cuando el cliente firmó, de repente el contrato se le explicó que si es que se atrasaba en alguna cuota de créditos, pues iba a estar sujeto a una mora, ¿no? Un interés moratorio, un interés compensatorio, una penalidad de repente. Entonces su reclamo va a ser infundado. Son de los reclamos más comunes. ¿Puede repetir cuánto cuesta una IT? 4.950, me parece que está este año, al 2023. A ver. Hasta ahí, chicos, ¿dudas, consultas o estamos claros? Les voy a poner en el chat el monto de la UIT. Estoy casi segura que es 4.950 soles. Importe de UIT. Hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? ¿Estamos con alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, listo. Ahí les he puesto el monto de la UIT, igual para que lo puedan tener, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los reclamos más comunes? Yo les he dicho uno, ¿no? Cuando los clientes ponen por ahí su reclamo, pues porque el banco les cobró interés, porque les cobró una mora, o algo que haya pasado con alguna penalidad de repente. Entonces, ¿qué reclamos creen ustedes que para los bancos como cliente, o como clientes ustedes suelen ser los más comunes, aparte del que les he mencionado? A ver, ¿los leo o los escucho? Mientras leo por ahí un chat. Consumió en un restaurante, después al llegar a casa había más de lo indebido con sus tarjeteros. Antes dijo que iba a revisar, después subió el de copia, pero hasta hoy no le dan solución. En el caso de Noah, que nos dice que su hermano ha ido a consumir a un restaurante y le han hecho el consumo más de lo que se debería en su tarjeta. Primer punto, para todos, es que cuando hacemos un consumo en cualquier establecimiento tenemos que revisar el voucher con el importe que nos están entregando cobrado. ¿Okay? Eso siempre hay que revisar, el importe que nos están cobrando. Nos pueden cobrar de más, nos pueden cobrar menos. Entonces siempre hay que revisar el importe que nos están cobrando en el voucher. O en todo caso, tal vez revisar en el aplicativo del banco el importe en el momento que nos están descontando de la tarjeta. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que le ha pasado al hermano de Noah, ¿no? Que le han cobrado un importe mayor. A ver, ahora, ¿qué pasa? Si bien es cierto, puede que haya habido algún error, que tal vez la persona que cobró no se dio cuenta y le cobró de más, o la cuenta de otra persona. Cuando hay un cobro indebido o un cobro con un excedente, primero hay que poner un reclamo. Eso sí, ¿no? Hay que poner un reclamo, y hay que ver cuál es la respuesta que nos da el reclamo. Sí o sí, si es que el cliente tiene la razón y tiene cómo demostrarlo, pues hay que pedir la devolución del excedente o la anulación de la operación para que se haga el cobro nuevamente desde cero. Ahora, esa anulación, cuando es con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, va a pasar por un proceso, ¿ok? Si es con Visa, si es con Mastercard o con cualquier otra empresa de tarjetas, primero se le va a notificar a la empresa para que la empresa Visa, Mastercard haga la verificación del cobro, se haga la anulación y después al cliente tienen que hacerle la operación correcta nuevamente. Ese plazo de verificación por Mastercard o por Visa también puede demorar 30 días. En su mayoría no dura más de 7 días, pero por ley también están en el plazo de 30 días, ¿ya? A ver. En mi caso, por ejemplo, en los servicios del tren, en las tarjetas, a veces al momento de recargar en las máquinas, las personas no saben cómo se recarga y se les quedan las monedas atascadas.
y ahí los pasajeros piden el libro de reclamaciones. Sí, lo que pasa es que si es que los clientes están usando una máquina, pues, y se les está quedando el dinero, tienen todo su derecho a poner el reclamo, ¿no? Así no sepan cómo utilizarlo, no tendrían por qué la máquina tal vez retener ese dinero, salvo que haya sido error del cliente, ¿no? Y ahí hay que hacer la corrección. A ver, Miss, por favor, para inscribirme en el curso, envíenme un link. A ver, Lucía, por ahí me están pidiendo algún link para que se puedan inscribir en los cursos los chicos. A ver, vamos a pasar al siguiente. Les decía que los reclamos más comunes, por lo que los clientes suelen poner sus reclamos en las entidades financieras o en los bancos, y por ahí son reclamos que ustedes segurito han escuchado, son las operaciones no reconocidas, ¿no? Por ejemplo, sí, tienes que devolverlo, Marco, de hecho sí, tienes que devolverlo, pues no, porque le están reteniendo un dinero a un cliente cuando no se debe. Entonces, ¿a qué nos referimos con operaciones no reconocidas? ¿Qué pasa? De repente yo estoy bien tranquila en mi casa y de repente digo, voy a entrar al aplicativo de mi banco, ¿no? Entro al aplicativo de mi banco y veo que me han hecho consumos de repente en tiendas que yo en mi vida he ido, ¿no? O que en mi vida reconozco. Entonces, suele pasar un montón. ¿Por qué? Porque hay mucho fraude digital, hay mucha estafa digital, que esto va de la mano con otro reclamo más. Entonces, pasa mucho esto, ¿no? O pasa que te hacen cobros duplicados de desgravamen en tus tarjetas de crédito o cobros duplicados por mantenimiento. Entonces, es uno de los reclamos más frecuentes en las entidades financieras. Entonces, hay que saber también, en este caso, pues, atender al cliente. Si es que es error del banco, pues darle la razón al cliente, disculparnos con el cliente y posterior a ello ingresarle su reclamo, indicarle que el plazo por ley son 30 días calendario, pero que se va a hacer todo lo posible para atenderlo en menos días, ¿no? Que, como les digo, no suelen demorar, cuando son temas de devolución, no suelen demorar más de 7 días, exagerando 15 días. Y la cliente se puso y quiso hacer, a ver, en mi caso, por ejemplo, quise hacer un pago con tarjeta y pago en efectivo. La cliente se puso muy prepotente y quiso hacer esa forma de pago, pero en la empresa no realizaba esa forma de pago, entonces solicitó el libro de reclamación. O sea, entiendo que la cliente quería pagar una parte con tarjeta y una parte en efectivo, pero si la entidad no trabaja de esa manera o el negocio no trabaja de esa manera, su reclamo va a quedar infundado. Señor, a ver, solo encuentro, estoy recargando el pasado. A ver, otro de los reclamos, ahorita les sigo leyendo por ahí sus chats, a ver, denme un segundo. Otro de los reclamos también que es súper frecuente son los cambios o modificaciones en los contratos. A veces pasa, o de repente han escuchado, pero es súper común también, cuando hacen los aumentos de las tasas de intereses en los créditos sin previo aviso al cliente, o hacen una reducción de una tasa de interés en un producto pasivo como una cuenta de ahorros. Esto es súper normal. ¿Lo pueden hacer los bancos? Sí lo pueden hacer. ¿La ley los protege? La ley sí los protege, ¿ok? Sí lo pueden hacer. ¿Cuántos días tienen los bancos para notificar a los clientes ante alguna modificación contractual? Son 45 días, ¿ok? Los bancos, como les digo, pueden hacer alguna modificación contractual, así tú hayas firmado y esté en tu contrato que te van a pagar tanto de interés, el banco lo puede modificar si la ley lo protege, si. ¿Cuántos días tiene? 45 días para notificarte cualquier cambio contractual que pueda hacer, ¿ok? Si es que no te notifica, o el banco no tiene un documento firmado por ti de recepción del documento donde te están comunicando la modificación contractual, ahí sí no hay ley que lo proteja al banco, ¿ok? Ahí sí los clientes pueden poner su reclamo. Por eso es importante siempre avisar a los clientes cualquier modificación contractual ante algún producto contratado que puedan tener. Esto pasa un montón. Cuando los bancos suelen subir y bajar sus tasas de intereses, sobre todo en los productos pasivos como los ahorros, y se les comunica a los clientes, ¿no? Se contrata un courier para que el courier lleve de manera física los documentos a los clientes a sus domicilios y se les notifique, ¿no? Y luego el courier, pues, llega con los cargos firmados y estos cargos se adjuntan, se escanean
también a las cuentas de ahorros de los clientes como sustento. Entonces también pasa que es uno de los puntos por los que los clientes suelen reclamar bastante. Otro reclamo también que se suele dar son los métodos abusivos de cobranza. Y les quiero preguntar, ¿qué entienden ustedes por métodos abusivos de cobranza? A ver, ¿qué me pueden decir? Los escucho, los leo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué entienden por método abusivo de cobranza? O algún ejemplo que me puedan dar, de repente ustedes conocen algún método abusivo de cobranza. A ver, chicos, ¿qué entendemos por métodos abusivos de cobranza? Les doy por ahí unos segundos para que puedan ir poniéndome sus ideas en el chat mientras leo sus aportes por ahí. Estoy recargando mi pasado, profesora. Eso es Interés cierto. muy elevado. Ok, sí, tonos de voz muy elevados. A ver, en mi caso aproximadamente 7, 8 años yo soy asmático de nacimiento y me estaba dando mi crisis por el hospital para que me nebulicen, pero el médico de ahí me quería poner un medicamento que soy alérgico y mis padres le dijeron que no y él me lo puso y me intoxiqué. Mis padres pidieron el libro de reclamaciones y de ahí no sé, eso puede escalar hasta una denuncia, Alfred, porque han atentado contra tu vida, eso sí es mucho más peligroso. A ver, interés muy elevado, las llamadas son exageradas e insistentes. Las llamadas son exageradas, sí, eso es un método abusivo de cobranza. No respetan el interés, excesivas llamadas, interés con tasas muy elevadas, más el precio de una prenda, una tarjeta atrasada, cuando te suben el interés. Se prohíbe el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad, de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros. Muy bien, Marco. Varios me han dicho algunas respuestas correctas, otras que se asemejan, por ejemplo, lo de los intereses, va más por el reclamo anterior, ¿no? Como les digo, el banco sí nos puede subir el interés, está en todo su derecho de hacerlo, lo puede hacer, está protegido por la ley. Pero ¿qué nos protege nosotros como clientes? Los 45 días por ley que tiene el banco para poder hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una deuda por 5.000 soles o 5.000 dólares con el banco? Y me atrasé una cuota, me atrasé 3 cuotas, me estaban llame, y yo decía que no podía pagar porque de repente tengo algún problema económico, ¿no? O estoy pasando por algún tema de salud, de repente no puedo pagar. Entonces, ¿qué pasa si llegan 5, 6, 7 personas en una moto a tocarme la puerta y con un megáfono a gritarme que les pague la deuda? ¿Eso es correcto? ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer, chicos, o no lo pueden hacer? De que pasa, pasa, pero se puede hacer. No se puede regresar. No. No. Hacer. ¿Qué pasa si me pegan una hoja en mi puerta? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Una hoja diciéndome, paga deudora, debes tanto, estás atrasada, somos del banco tal, paga, ¿qué esperas? O sea, ¿se debe o no se debe? No se debe, ¿cierto? Tampoco. ¿Qué pasa si yo soy del área de cobranzas del banco y voy al domicilio del cliente y no lo encuentro y me voy a la vecina, le toco la puerta y le digo, oye, ¿sabe qué, señora? Dígale por favor a su vecina que me pague, ¿no? Que cuando venga dígale por favor que somos del banco tal y que hemos venido a cobrarle. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. La privacidad. ¿Por qué? Estamos atentando e invadiendo la privacidad del cliente. Nadie tiene por qué enterarse que el cliente le está debiendo a tal banco, a tal entidad, a tal caja. Nadie, más que el cliente y la entidad. Nadie más. Entonces, todo lo que les he comentado suele pasar como no tienen idea. Un montón. Entonces, es uno de los puntos también que son súper comunes en los reclamos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que los chicos o los analistas o los asesores de créditos o los de recuperaciones ven que la deuda está por perderse ya y que no van a recuperar al cliente, que suelen a veces hacer cosas que no deben, ¿no? Ha pasado mucho que los han grabado, que los han subido a redes sociales. A mí me ha pasado cuando he trabajado en una entidad que salió inclusive la entidad en las noticias porque estuvo haciendo los cobros indebidos, llegó a redes sociales, llegó a la televisión, la SBS sancionó a la entidad, luego intervino Indecopi, fue todo un tema, sancionaron a todo el personal que salió en el video porque encima fueron con la casaca de la empresa y salía el logo súper grande ahí. Entonces los identificaron a todos, sí o sí, y a todos los suspendieron sin goce de haber. Entonces, ¿por qué? Porque la entidad tuvo que pagar
la sanción. Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, hay que también tenerlo en cuenta. ¿Ok? Si en algún momento también ustedes trabajan, no solo como ventanilla o como cajero, como plataforma, sino también de repente en créditos, ¿no? Porque uno va escalando también, puedes empezar por plataforma, por ventanilla o cajero y luego pasas a créditos, ¿no? No se debe hacer, cuando Indecopi les cierra el local, no se puede, les pone una hoja, correcto, no se puede. A mi vecino le pintaron la pared con letras súper grandes, deudor moroso, no se puede, Ana, eso está prohibido. Él puede tomar una foto e ir directamente a Indecopi y poner su reclamo. Si alguna de las vecinas, profesora, vinieran hasta casa en la mañana, tarde, vinieron hasta casa en la mañana, tarde, llaman todo el día. Es que eso sí lo suelen hacer, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque como nos comentaba Marco en uno de sus chats, están invadiendo la privacidad del cliente. Solo que a veces pasa que el cliente, como debe, y está con esa, digamos, con ese sentido de culpa, permite muchas cosas, pero no se debe hacer porque cada uno de nosotros tenemos nuestros derechos financieros, entonces no se debe hacer, ¿no? No tenemos por qué dejar que los clientes pasen por esas cosas. Solamente se dice cierra el local por tal motivo y ponen UIT. No, no te cierran el local, no siempre. Te sancionan con UIT. Porque los bancos no nos van a clausurar por eso. Y olvídate, no, es imposible. En los mercados ponen fotos de las personas que roban. Ah, eso es diferente, pues, porque no están, digamos, regulados, ¿no? Pero sí ponen fotos de las personas que roban, inclusive ponen una lista, ¿no? De los que están debiendo ahí en los mercados, eso sí he visto. En caso los clientes estén protegidos, solo aquellos clientes de aquellas entidades que estén correctos, solo aquellos que estén protegidos por la SBS, Catherine, muy bien. Y eso es algo que quería comentar, porque recuerden que hemos hablado mucho sobre los dos tipos de sistemas financieros, ¿no? Hemos hablado de un sistema formal y de un sistema informal. Si mal no recuerdo, en la clase anterior, uno de los chicos, Sergio, me mencionaba, Sergio o Lautaro fue el que me mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en un sistema informal? Lastimosamente no hay una ley que te proteja, ¿no? Tú puedes poner un reclamo, pero ¿qué pasa si es que es una banda criminal la que está de repente haciendo ese tipo de préstamos de dinero, ¿no? Entonces estás ahí corriendo peligro, ¿no? Un familiar cercano debía al banco y me llamaba y me decía que yo le diga que ya pagué, se averiguó que yo era el tío, ¿es correcto que se quejen conmigo? No es correcto, puedes poner un reclamo para que puedan retirar tu número de teléfono de la base de datos de ellos en caso lo tengan, y eso sí procede, eso sí lo hacen, ¿no? Porque pasa un montón eso también. En los supermercados, una pregunta, si la empresa pone foto de una persona que ha robado, eso sí se puede. Puede irme a buscar a mi casa y pedirme la captura de pantalla del recibo porque según mi analista no le dejan ingresar a trabajar. Ah, ya. Eso pasa también. A veces pasa que uno paga la cuota y le dice al analista, no, ya pagué, pero en el sistema a veces no se refleja en el momento, porque de repente pagaste en un agente y se va a reflejar al día siguiente, porque la compensación se hace al día siguiente. Entonces, el analista a veces sí, ¿no? A veces hay jefes, y yo sí lo he pasado con compañeros que les han dicho, no vayan a la casa de los clientes y pídanle las fotos de sus vouchers cuando los dejamos pasar, ¿no? Entonces, sí, eso sí pasa. Pero va a depender del trato que tengas con tu analista, ¿no? Se busca tu número de celular y te hostigan en llamadas y mensajes. Ahí podemos quejarnos directamente con la entidad y con Ociptel también, ¿no? Porque son llamadas tal vez excesivas, ¿no? O te llaman muchas veces. Vamos a pasar al siguiente. Problemas con los cajeros automáticos. También pasa un montón, y a mí me ha pasado un montón de veces con el Banco Continental, por ejemplo, que a veces no quiero hacer la cola para irme a depositar un dinero, sino que me voy al Banco Continental y afuera del banco están los cajeros, tanto de retiro como para cajero depósito, ¿no? Me ha pasado creo que 3, 4 veces que he ido a depositar y supongamos que he depositado, no sé, 500 soles, ¿no? De los cuales la máquina me hace todo el conteo y cuando me arroja el monto que me va a depositar, me puede arrojar 100 soles menos. Me ha pasado que me han descontado 200 soles menos, entonces he tenido que poner un reclamo en ese momento y hay que esperar los 30 días de respuesta, pero ese mismo día el banco hace la verificación, tienen que hacer un arqueo del cajero automático y ver cuánto dinero sobró
para verificar efectivamente que ese dinero le corresponde al cliente, ¿no? Eso sí suele pasar también bastante. A mí me ha pasado cuando he trabajado también en la caja y he sido jefe y los clientes llegaban, señorita, me ha pasado esto, he retirado tanto, pero el cajero solamente me ha devuelto tanto, ¿no? O he depositado tanto y el cajero me ha hecho la transacción por medio. Hola. Disculpe, una pregunta. En el Continental tiene una forma de trabajar diferente. Por ejemplo, eh, tú no puedes depositar en ventanilla menos de 1.000 soles. Te mandan al cajero. No, ellos le de caja dicen, no, menos de 1.000 soles no podemos a depositarlo acá. Tienes que depositarlo en el cajero. De que no puedan, no puedan. O sea, ¿eso está bien o sea, de que no está mal. No es que porque... Sí, le escucho. Ellos lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no te pueden decir a ti, cliente, ve al cajero a depositar porque acá no podemos. ¿Qué pasa? Que como los cajeros son los que menos transaccionalidad tienen, mandan a los clientes a que utilicen los cajeros automáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los cajeros se están quedando sin saldo y la manera en que tenga nuevamente saldo ese cajero es que el cliente pues deposite. Entonces, por eso es que lo hacen, pero no es que te pueden decir, no lo voy a, no lo puedes depositar acá. Es una instrucción que les dan. Eso sí pasa porque inclusive nos la han dado a nosotros cuando estaba en la entidad financiera y sí te dicen eso, ¿no? Si el cliente viene a retirar montos menos de 500 soles o menos de 2.000 soles, mándalo al cajero. Si el cliente viene a depositar montos pequeños, mándalo al cajero, ¿no? Se puede hacer, de que se deba hacer es otra cosa. De que se puede, se puede. De que se deba, no se debe hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no te pueden estar teniendo a ti de acá para allá con la plata porque también es un riesgo, ¿no? Entonces, no se puede hacer. De que de que se deba, no se debe. De que lo hacen, lastimosamente sí lo hacen. Y me ha pasado, porque mi mamá también lo ha pasado cuando ha ido al banco a retirar, y que es una persona mayor, y le han dicho, no puede retirar acá, vaya a retirar al cajero. Entonces, me he acercado yo a decir, pero ¿por qué no le puedes recibir el dinero si ella no puede ir al cajero? Porque lastimosamente no lo puede utilizar correctamente por la edad que tiene, ¿no? Entonces, claro, y si yo te acerco... Muy independiente sí. Muy independiente, claro, en este caso es una persona adulta y todo eso, pero mientras, o sea, muy aparte de que se pueda o no se pueda, o sea, ellos tienen derecho a recibir el dinero, yo Ellos estoy depositando, claro, estoy depositando, yo no ven... depositar, tienen que recibirte el dinero. Eso sí, o sea, es así, y eso te lo digo con conocimiento de causa, porque, como les comento, entre nosotros también nos han dado esa instrucción muchas veces, ¿no? Pero si el cliente, pues, no desea irse al cajero, no lo puedes obligar a ir al cajero. Si no hay gente que atender, mucho menos, no le puedes decir al cliente, ve al cajero si el cliente no quiere, ¿no? Por más que la intención del banco, de la caja, sea darle movimiento y transaccionalidad al cajero, ¿no? No se debe hacer, pero lastimosamente lo hacen, ¿no? A ver. Muchas gracias. Ok, listo. Se busca tu número. Ese ya lo envié. Señorita, buenas tardes. Soy Daniela. Hola. Y en sí, ¿cuál fue su conclusión con su mamá? ¿Le pudieron atender en ventanilla? Porque si no fuera así, usted podría poner su queja, ¿no? En el libro de reclamaciones. Les contaba que yo le decía a la señora, porque me acerqué a la ventanilla, y le contaba y les decía a la chica, pero es que yo no me puedo acercar a ayudarle al cajero que ella haga la transacción, porque el vigilante no permite más de una persona en cajero. Entonces no entiendo por qué no le puedes hacer. Sé que sé que esa es tu instrucción, pero lastimosamente mi mamá no puede ir a hacer la operación en el cajero. Entonces, si es que no la vas a atender, vamos a tener que sí poner un reclamo porque no la estás atendiendo, siendo tú una ventanilla preferencial, porque era una ventanilla preferencial. Entonces ahí es cuando la señorita me dijo, no, entonces por favor que venga para hacerle el depósito, ¿no? Y mi mamá ya estaba saliendo y me dice, no, que no haga cola, que venga directamente nada más y le hacemos el depósito. Entonces sí se pudo hacer, perdón, era retiro, sí se hizo el retiro en la ventanilla. ¿Por qué? Porque sí lo tienen que hacer, sino que, como les digo, ellos tienen otra instrucción, ¿no? Y siendo aún más una ventanilla preferencial, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con mi mamá en el banco. Ya, entonces sí le dio solución al problema. Claro, sí le dimos solución en ese momento, sí. Sí. A ver, vamos a continuar con el siguiente reclamo. Otro de los reclamos más comunes también es la omisión
de los intereses pagados por pagos anticipados en créditos. En la clase de los productos activos, cuando hemos visto créditos, les contaba que los clientes podemos hacer 3 tipos de pagos con nuestros créditos. Chicos, regálenme un segundo, por favor. Voy a prender la luz porque estoy un poquito oscura, a ver, denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, les comentaba que cuando hemos visto la sesión de productos activos, les contaba que podemos hacer 3 tipos de pagos. Un pago a un adelanto de cuotas, un pago anticipado parcial y una cancelación total de crédito, ¿no? Se entiende que la cancelación total es porque voy a pagar todo mi crédito y me van a cobrar el interés solamente hasta ese día, ¿no? No me van a cobrar el resto de intereses. ¿Por qué? Porque el interés se compensa día con día. Eso ya lo habíamos conversado. Luego tenemos el adelanto de cuotas. ¿Y el adelanto de cuotas qué quiere decir? Que de repente yo me voy a ir de viaje y a donde me voy no hay una sucursal de la empresa, sino que lo quiero pagar adelantadamente 3 cuotas o 2 cuotas para no ir esos meses a pagarlo. Si voy a pagar de manera adelantada, o sea, voy a adelantar mis cuotas, quiere decir que no me van a reducir ningún interés. Hay otra opción, que es el pago anticipado parcial. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pagar más de 2 cuotas y media a más, porque eso es lo que nos dice el reglamento, para que tu cliente tengas el beneficio de reducción de intereses en tus créditos, tienes que pagar más de 2 cuotas y media, ¿ok? Pagas más de 2 cuotas y media y te vamos a hacer una reducción de intereses. Y el siguiente mes vas a venir a pagar normal tu crédito, ¿ok? Ese es el beneficio. Ahora, pasa mucho que hay fallas en los sistemas en los cuales el cliente va y hace un pago anticipado parcial por más de 2 cuotas y media y el sistema no le hace la reducción del interés. El cliente muchas veces no se da cuenta. Tú le imprimes nuevamente su cronograma de pagos porque hay que darle un cronograma nuevo y ahí puede haber una ligera variación, pero cuando el cliente llega a su casa y lo revisa de repente con mayor detalle, se da cuenta que su interés no ha reducido prácticamente en nada. Entonces puede pasar que haya habido un error del sistema y el sistema no le haya hecho nuevamente el cálculo de los intereses al cliente. Entonces ahí viene el hecho de de poner el reclamo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente se está perjudicando. Y eso ha pasado mucho, inclusive hubieron noticias de entidades financieras. Una de ellas que fue sancionada por este motivo acá en Perú fue el Banco de Crédito, fue el BCP, ¿no? Porque hubieron errores en sus sistemas que a los clientes no les hicieron el recálculo de sus intereses. Y la respuesta que el banco dio fue que estaban migrando a un nuevo sistema y por ello es que los clientes se perjudicaron con los intereses que no les redujeron. Pero igual también tuvo su sanción de UITs, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente se está viendo afectado. Entonces también es uno de los puntos más comunes para nuestros reclamos. Y algo que hemos conversado un montón en casi todas las sesiones son los productos contratados en las cuales a veces no nos damos ni cuenta que estamos contratando y son los famosos seguros, ¿no? A veces ustedes me han preguntado, Miss, ¿qué pasa si yo voy y aperturo una cuenta y me hacen firmar un seguro porque me dicen que es obligatorio? ¿Eso es correcto? Miss, ¿qué pasa si yo voy a sacar un crédito y me hacen firmar un seguro de vida porque me dicen que viene con mi cuota? ¿Es correcto? No es correcto, ¿ok? Tanto nosotros, si es que trabajamos en una entidad financiera, no podemos hacerle contratar de manera oculta a un cliente un seguro. A veces pasa que le hacen un juego de papeles a los clientes que no se dan ni en cuenta de lo que firman o no leen lo que están firmando. Entonces ya le están poniendo por ahí un seguro de vida, un seguro de tarjeta, un seguro de salud o cualquier otro tipo de seguro que venda la entidad. Eso no se puede hacer. Cuando el cliente ya llega a su casa y revisa sus papeles y ya firmó, o de repente el cliente se da cuenta el siguiente mes en su estado de cuenta que le han descontado, no sé, 10 soles o $10 por un seguro, y el cliente no tiene ni idea de por qué le han descontado y va y pone un reclamo, a veces pasa que le dicen, no, señor, no podemos desafiliarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un documento firmado por usted que ha aceptado este seguro. Entonces hay que poner un reclamo sí o sí, ¿ok? En el caso de que les hayan hecho firmar sin su consentimiento, hay que poner un reclamo, y es uno de los reclamos también súper comunes, porque pasa un montón que los chicos en ventanilla, los clientes les hacen ahí una maroma de papeles que los confunden a los clientes. Entonces, ojo también con eso, por favor, siempre
vayamos por la veracidad de lo que estamos ofreciéndole a un cliente. Vender productos sin ofrecer al cliente, eso no es ético, ¿correcto? Eso no es ético. Yo, inclusive, cuando he sido jefa de operaciones, he desvinculado personal porque he identificado que le han hecho esas cosas un montón de veces a varios clientes. Entonces, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque es como una bomba de tiempo. En cualquier momento, un cliente se va a dar cuenta. Tal vez tuviste suerte con 1, 2, 3, 4, 5 clientes. Pero ¿qué pasa si es que en algún momento te toca un cliente que sí identifica y se da cuenta que le haces firmar algo que el cliente no quiere? Y además es un cliente informado, te perjudica, ¿no? Te perjudica el cliente, aparte que te llevas un mal momento, le haces llevar un mal momento al cliente, una mala imagen para la empresa. Entonces, eso no se debe hacer, ¿ya, chicos? Vamos a ver ahora el reglamento de conducta de mercado. ¿Cómo es que las entidades tienen que trabajar en pro a un reglamento de conducta en cuanto a los clientes? ¿Qué significa conducta de mercado? Quiere decir que de todo lo que hemos hablado anteriormente, yo como cliente o los clientes como tal, tienen pues sus derechos, ¿no? Como hemos dicho, tienen sus derechos financieros, tienen a poner su reclamo, etcétera. Entonces, los bancos o las entidades como tal tienen que tener una conducta pro al cliente, ¿ok? Una conducta en la cual no quiere decir que vamos a beneficiar siempre al cliente, sino que le van a tener que dar la razón, no, ¿cómo decirlo? Le van a tener que dar. Lo primordial tiene que ser siempre el cliente, ¿ok? No tanto la protección como entidad, sino el cliente. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que los bancos transgreden los derechos del cliente simplemente por no perjudicarse y terminan perjudicando a un cliente, ¿ok? Por ello, es que toda la información que se maneja en los bancos tiene que ser información sencilla, información clara e información transparente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las tasas de interés que me van a pagar por un producto de ahorros y me voy al banco Scotiabank de repente y voy y digo, señorita, quiero poner tanto dinero en ahorro, ¿me puede dar por favor una hojita e indicarme cuánto voy a ganar? Ok, ella me va a dar un simulador de cuánto voy a ganar y quiere decir que esa información que a mí me han dado de manera presencial, de manera física, la voy a tener que encontrar igualita, sin ninguna modificación, en la página web. Si a mí me dijeron que voy a ganar el 5%, pues yo voy y reviso en la página web del banco. En la página tiene que estar también lo mismo que me han dicho, ¿ok? Eso se llama transparencia de la información. Si yo quiero saber de repente cuáles son todos los productos, o cuáles son las comisiones, o cuáles son los gastos, o cuánto me van a cobrar por un exceso de retiro en cajero, por un exceso de retiro en ventanilla, por depositar en otra plaza, de repente en otra ciudad, cuánto me cobran una comisión por transferencia interbancaria. Cualquier tipo de gasto, comisión o cualquier tipo de información que yo requiera ir a pedir de manera presencial, tiene que estar también de igual manera exactita en la página web, ¿ok? Hay una parte en las páginas web de los bancos que se llama transparencia de la información. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Hojas resumen, que es en donde nos va a decir todo sobre nuestro crédito. Vamos a encontrar también nuestros contratos, nuestras hojas de datos de usos personales, porque nos hacen firmar un documento en el que autorizamos que nuestra información sea administrada por los bancos. Por eso es que nos llaman para ofrecernos productos, promociones, a veces tarjetas de crédito, ¿no? Porque estamos autorizando eso. ¿Qué más encontramos? Encontramos tarifarios, encontramos información sobre todos los productos activos y pasivos, encontramos comisiones, encontramos gastos. ¿Qué más? Algo más que por ahí se me esté pasando. Encontramos también la lista de notarios con los que trabajan los bancos, la lista de tasadores con los que trabajan los bancos, porque recordemos que tienen el producto de créditos hipotecarios, ¿no? Los cuales tienen que llevarse por un proceso de tasación. Entonces, también esa información colgada en las entidades financieras. Toda la información que ustedes imaginan tiene que estar colgada en sus páginas web y es lo mismo que me van a tener que dar a mí de manera presencial, ¿ok? Tenemos información sobre productos activos. ¿Qué tenemos en una hoja resumen cuando hablamos sobre un producto activo? En mi hoja resumen, ¿qué me voy a encontrar yo? La TCA aplicable, ¿no? Ya hemos hablado qué es la TCA. Es aquella tasa en la que están incluidas todos los gastos, todas las comisiones. Digamos que es el verdadero interés que voy a pagar por mi crédito, ¿ok? Tenemos la TEA,
y la TCA. Ya saben ustedes muy bien que cuando tienen un crédito o son trabajadores de un banco, hay que explicarle al cliente, y ustedes también como clientes en algún momento tienen que fijarse en la TEA y en la TCA. La TEA porque está el interés líquido, sin intereses, sin gastos y sin desgravamen. Y la TCA es el verdadero interés que yo voy a pagar por mi crédito, ¿ok? Tiene que sí o sí especificarme en mi hoja resumen. La tasa de interés también compensatoria efectiva anual, ¿no? ¿Qué pasa si yo pago mi crédito antes de la fecha? ¿Hasta cuánto? Tengo que saber cuánto me van a cobrar de interés hasta ese día que voy a pagar, y el resto ya no. También tiene que estar ahí la tasa de interés compensatoria. ¿Cuánto es el interés que va corriendo día a día? El monto total de la línea de crédito o el monto total del importe que estoy sacando en mi crédito. Otro de los puntos que también tiene que tener es el detalle. Chicos, perdón, hay un poquito de bulla afuera. El monto y detalle de las comisiones y gastos que son parte del producto activo. Por ejemplo, ¿qué? El envío del estado de cuenta, el envío del plan de pagos de repente a domicilio, algún gasto por tasación, o de repente algún gasto por algún trámite de levantamiento de hipoteca o algo externo que se pueda realizar. Y otro punto que también tiene que estar dentro de la hoja resumen es la tasa de interés moratoria nominal anual aplicable en caso de incumplimiento, ¿ok? Si yo me atraso, sé que existe una tasa moratoria nominal, ¿no? Que es el interés que me cobran por haberme atrasado, pero también existe la penalidad que nos cobran por habernos atrasado. Entonces, todo esto debe contener la hoja resumen. ¿Cuánto voy a pagar de interés? ¿Cuánto es el interés compensatorio que corre día con día? ¿Cuánto es el monto que estoy sacando en mi línea de crédito? ¿Cuánto es el monto por comisiones y gastos? ¿Y cuál es la tasa de interés moratoria en caso me atrase o la penalidad? ¿Ok? Si a mí me están dando de manera física el documento, tengo que fijarme que en mi hoja resumen me van a entregar eso. Si ustedes sacan un crédito, se van a dar cuenta que lo que les van a entregar es hoja resumen, la hoja donde ustedes firman para su contrato como tal expreso con los artículos y todo, una última hoja de contrato en la que ustedes autorizan el dinero que están sacando y una hoja de uso de datos personales. Entonces, toda esa documentación es parte de una hoja resumen y tiene que tener cada uno de los puntos que les he indicado. Esa misma información tiene que estar colgada en la página web. Obviamente no va a estar el monto en específico, no va a estar el nombre en específico porque varía para cada cliente, pero sí, de manera, como ejemplo, está sí o sí en la página web del banco o de la entidad donde ustedes saquen su producto, ¿ya? En las cartillas de información de los productos pasivos, que también tenemos cuando sacamos una cuenta de ahorros, ¿qué nos entregan? Nos entregan una cartilla de información, una hoja de firma de la cartilla de información, nuestro contrato, una última hoja de cartilla, en donde hay datos adicionales, y nuestra hoja de uso de datos personales. ¿Qué contiene nuestra cartilla de información? La tasa de interés que a mí me van a pagar por el producto que estoy contratando, que es un producto de ahorro, si es que es una tasa fija, una tasa variable, de repente, si es que ahora pongo una cuenta de ahorro con 1,000 soles o con $1,000 me pagan el 5%, pero si de repente de acá a 2 meses yo abono, no sé, 10,000 soles o $10,000 y ya no tengo el monto inicial, puede que tenga una tasa variable o una tasa fija. Entonces también me tiene que especificar en mi contrato. ¿Para qué? Para que el cliente tenga claro lo que está contratando y por ahí pues no ponga algún reclamo más adelante, ¿no? La TREA, por cuenta de ahorros, ya hemos hablado también qué es la TREA, que es la tasa de rendimiento efectiva anual, ¿no? Y el monto y detalle de las comisiones y gastos que son parte de los productos pasivos, ¿no? Como por ejemplo, exceso por retiro de operaciones, exceso por depósito, alguna comisión por transferencia, alguna comisión por depósito a otra ciudad o en otra sucursal de repente, o por hacer algún tipo de operación fuera en el extranjero, que también tienen algunas entidades comisiones. Entonces también tiene que estar explicado y detallado en la cartilla de información. Por giro también. Por giro no todos los bancos los tienen, los giros, pero también tiene que estar también. Acá en Perú lo tiene nada más el BCP, si no me equivoco, el giro. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Antes de pasar a la siguiente diapo.
¿Todo claro? ¿Está ahí? Ya, listo. Vamos a pasar. Les pregunto, ¿las empresas pueden aumentar una línea de crédito sin previo aviso al cliente? Experimentos que me den la respuesta. Yo, Diana Vilches, me voy a pedir una tarjeta de crédito al Interbank y me dicen, ok, usted califica por una tarjeta de 10.000 soles. Listo, hago uso de mi tarjeta, pago puntual, sigo usándola, sigo pagando puntual y de repente me doy con la sorpresa de que me han aumentado mi línea de 10.000 a 20.000 soles. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? O sin antes previo aviso al cliente. Muy bien, Leslie. No se puede hacer sin previo aviso al cliente y sin previo consentimiento del cliente. El cliente tiene que aceptar. Puede que te llegue una notificación de tu banco, ¿no? Y te digan que te van a hacer el aumento de la línea de crédito. ¿Aceptas o no aceptas? Si es que aceptas, bueno, ya el banco tiene ahí el sustento que has aceptado. Si es que te llaman para hacerte un aumento de línea, tienen que consultarte si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si vas de manera presencial, también tiene que haber un sustento de que tu cliente estás dando tu consentimiento expreso para este aumento de línea. Si no, no lo pueden hacer. ¿Qué es mejor, TREA o TEA? Son dos términos muy diferentes. La TREA aplica a las cuentas de ahorro, que es la tasa de rendimiento, que es lo que el banco te va a pagar. Y la TEA aplica a productos de créditos, que es lo que tú le vas a pagar al banco sin tener en cuenta gastos, comisiones y seguros de desgravamen. Son dos términos que aplican a dos productos distintos. Uno a ahorros, otro a créditos, ¿ya? Te tiene que dar la consulta y aprobación del cliente. Correcto, se tiene que dar la consulta y como nos comentaba Leslie, tiene que el cliente aceptar, ¿no? Tiene que haber un consentimiento expreso del cliente. A ver, es posible que no se necesite comunicarle al cliente cuando existe alguna modificación contractual a pesar de estar establecido en el reglamento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, cliente, me doy con la sorpresa que el banco me ha cancelado mi cuenta o me ha congelado mi cuenta de ahorros? ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿En qué caso se puede dar? Cuando hay un caso de lavado de activos, ¿ok? Cuando hay un caso de sobreendeudamiento, cuando también hace falta la transparencia de la información. Y acá les voy a dar casos de uno por uno. Cuando hablamos de lavado de activos, a veces sucede, como les he comentado anteriormente, cuando hemos visto qué regula la SBS, hemos hablado de lavado de activos. Hay casos en los que los bancos son utilizados para lavar dinero, obviamente sin que el banco sepa, ¿no? Por eso es que lo utilizan para el lavado de activos. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces le preguntan a los clientes cuando llevan importes muy grandes, ¿no? Les dicen, señor, señorita, joven, ¿me puede indicar, por favor, de dónde proviene el dinero que usted está depositando? Entonces, el banco te puede decir, cliente, no proviene de la venta de un terreno. Ok, el cliente te va a firmar una declaración jurada por ese dinero y por lo que te está diciendo que es verdad. Si lo que te está diciendo es mentira y el banco lo comprueba, pues lastimosamente está sujeto a una sanción judicial, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta los bancos? ¿Cómo se dan cuenta las entidades? Yo me voy a aperturar una cuenta de ahorros, supongamos, por 300.000 soles o 300.000 dólares. Sí o sí me van a preguntar de dónde proviene mi dinero. Yo puedo decir, soy negociante, tengo empresas, vendí mi carro, vendí mi casa, tengo terrenos, ok, de todo eso proviene, listo. O puedo decir, tengo una empresa de repente, ¿no? Y de mi empresa viene. Ok, a mí me van a pedir datos de dónde está ubicada mi empresa, a qué se dedica mi empresa, cuál es el rubro, cuál es el RUC, todo me van a pedir, ¿ok? Ahora, voy al siguiente mes y deposito 100.000 soles o 100.000 dólares más. Voy a los días y deposito mucha más cantidad de dinero. O de repente yo voy con más personas y a cada uno le voy a dar una pequeña cantidad de dinero. Y les voy a decir, vayan a la ventanilla y ustedes van a depositar a mi cuenta de ahorros cada importe que les he dado. Eso se llama pitufeo, ¿ok? Es una modalidad de estafa, es una modalidad de lavado de activos, se llama pitufeo. Entonces, les voy a dar a cada uno el dinero y van a ir a depositarlo. Es una señal de alerta.
para la ventanilla, para la caja, para el cajero que está haciendo la operación, porque no es normal que yo, como cliente, les dé plata a diferentes personas para que vayan a abonarme en un solo momento el dinero, ¿ok? La ventanilla, ¿qué va a hacer? Va a identificar primero esa operación y se va a dar cuenta que es una operación rara, que es una operación sospechosa. Cada depósito que cada uno de nosotros hagamos mayor a 30.000 soles, el banco la va a calificar siempre, sin que ustedes sepan, como sospechosa o como operación normal. Si es que la ventanilla se da cuenta que es normal, la califica como normal. Pero si la califica como una operación rara o sospechosa, ya tiene una alerta el banco. A la primera no va a hacer nada. ¿Qué pasa si pasa lo mismo después, viene más gente, deposita otra ventanilla, le pasa lo mismo, lo va a seguir calificando como una operación sospechosa, que tiene una segunda alerta? Todos los bancos, todas las cajas, todas las entidades tienen un área que se dedica a corroborar el lavado de activos. Entonces, va a llegar un encargado del área, va a llegar un encargado que a esto se le llama oficialía de cumplimiento, va a llegar el oficial de cumplimiento y te va a decir: Leslie, por favor, pásame la cartilla de información de la apertura de cuenta de tal cliente, ¿no? Pásame toda la información, pásame por favor un estado de cuenta con todos sus movimientos y en donde se verifique la dirección de la empresa que el cliente manifiesta que tiene. El banco va a ir y va a verificar si es que esta empresa existe o no existe. Si es que se da cuenta que es una fachada, de repente el cliente dice: mi empresa es una constructora, pero de repente se van a la dirección y ven que es una bodega, o que es una tiendita pequeña, o es una botica, una farmacia, es una empresa fachada. Entonces, en esos casos, pasa que el dinero de los clientes se congela, les cancelan la cuenta y ya empieza a ingresar bajo una investigación policial. Y eso se encarga la entidad. Simplemente se le comunica al banco, al cliente, lo que está pasando, ¿ok? Entonces, eso es uno de los casos. ¿Cuál es el paraíso fiscal más grande del mundo? No te sabría decir, Marco. Por ahí tú mismo has puesto Islas Caimán. Probablemente puede ser las Islas Caimán, ¿no? No sabría decir cuál es el paraíso fiscal más grande del mundo. Otro de los puntos es el sobreendeudamiento. ¿Qué pasa si yo tengo una tarjeta de crédito y tengo una cuenta de ahorros? Si tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, y estoy ya por llegar al límite de mi tarjeta y todos los meses estoy pagando solamente el monto mínimo y no el monto total, o sea, estoy como que simplemente deteniendo mi deuda por poquito porque solamente pago el monto mínimo y no el monto total, el banco te puede cancelar tu tarjeta de crédito o el banco te puede bajar tu línea de crédito. ¿Qué pasa cuando es una cuenta de ahorros? Si tengo una cuenta de ahorros y tengo un crédito en garantía con la cuenta de ahorros, o sea, puse mi cuenta de ahorros como garantía para sacar un crédito y me atrasé, el banco tiene toda la potestad de, a partir del día siguiente, tu primer día de mora, de retenerte ese dinero. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda que sacaste y solamente te dejan la diferencia, que es la que te corresponde, ¿ok? Eso también pasa un montón. Hay muchos clientes que ponen sus ahorros en garantía y se atrasan y luego cuando van se dan con la sorpresa de que el cliente de que su dinero tienen menos de lo que dejaron y se ponen a hacer sus reclamos, a ver qué pasó, no hay que explicarle al cliente, porque el banco, sin que te avise, sin que te comunique, puede hacer eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente estás dejando en garantía tu dinero. Te pueden bajar tu línea de crédito, te pueden bajar sin previo conocimiento, lo pueden hacer también, porque es una manera de protección del banco. Ahí juega la hipoteca. En el sobreendeudamiento, no. La hipoteca funciona de otra manera. Luego tenemos la transparencia del cliente, que va muy de la mano con el punto anterior que les comentaba del lavado de activos, ¿no? Porque nosotros firmamos una declaración jurada en la cual damos veracidad que nuestra palabra es cierta. Pero si se comprueba lo contrario, estamos faltando a la transparencia de la información, ¿ok? Para responder a tu pregunta, Marco, la hipoteca funciona de una manera diferente, porque si tú te atrasas cuando sacas un crédito,
te van a pasar a diferentes tipos de calificaciones que ya hemos visto, ¿no? Primero eres un cliente normal, un cliente CPP, un cliente dudoso, un cliente deficiente. Entonces pasas por un proceso de calificaciones. El banco te va comunicando, ¿no? Cuáles son las acciones que va a tomar. Si ya ve que el banco no vas a pagar la deuda y ya pasa por un proceso extrajudicial, obviamente te van a quitar el bien hipotecado. ¿Cuántos años de cárcel por no pagar una deuda? No existe pena de cárcel por no pagar una deuda. Eso no se da, no existe pago de deuda, pena de cárcel por no pagar deuda. ¿Qué pasa si no puedo pagar una deuda y no tengo bienes? Te califican mal en el sistema financiero y ninguna entidad te va a poder facilitar algún préstamo o alguna tarjeta de crédito hasta que tu situación se normalice, ¿no? Y te van a estar llamando siempre para que puedas regularizar tu deuda, ¿no? Porque si el banco te presta un dinero, obviamente es porque te está dando la buena fe de que tú puedes pagar la deuda, salvo, pues, como les decía, que pase algo, ¿no? Nadie está exento de pasar por problemas económicos, por un problema de salud y no puedas pagar tu deuda, ¿no? Siempre hay que comunicar al banco para ver también de qué manera ellos te pueden apoyar o te puedan dar un tiempo. Ahí pasa lo que hemos conversado en la sesión número 3, que hemos hablado sobre reprogramación y refinanciación, ¿no? Que son 2 salidas que el banco le da a los clientes para que puedan tener un poquito más de chance, un poquito más de oportunidad de no perjudicarse y pagar su deuda, ¿no? ¿Qué pasa si el deudor fallece? ¿Qué pasa con su deuda? Existe un seguro de desgravamen, Juliana. Todos los créditos y todas las tarjetas que existan de crédito tienen un seguro de desgravamen. ¿Qué pasa con el seguro de desgravamen? Si es que el cliente fallece, el seguro de desgravamen cubre esa deuda. ¿Qué quiere decir? Que la aseguradora le va a pagar al banco la deuda que el cliente tiene, ¿no? Obviamente hay que hacer el trámite correspondiente, hay que ir con el acta de función o el certificado de función, más el seguro de desgravamen, para que se pueda hacer válido. Demora como 45 días todo el proceso, ¿no? Porque hay que hacer toda una verificación del siniestro. ¿Qué pasa si tengo por una deuda de más de 10 años? Ahí va a estar tu deuda. Las deudas, como ya hemos visto y ya hemos conversado, no vencen, no expiran, no carecen. Las deudas siempre van a estar en el sistema financiero. Nunca van a desaparecer. Por más que a ustedes les digan, su deuda después de 5 años, 10 años, 20 años va a desaparecer, es mentira. Las deudas no desaparecen del sistema financiero. Siempre van a estar. ¿Por qué? Porque la SBS siempre tiene un registro histórico de todas las deudas, ¿no? Y me ha pasado un montón, he tenido clientes, señorita, quiero sacar un crédito, pero me atrasé como hace 10 años, 20 años, pero ya mi deuda venció, expiró. Y cuando sacamos la consulta de la SBS, señor, pero su deuda sí figura, ¿no? Lo que le han dicho no es verdad, entonces no podemos atenderlo hasta que usted regularice su deuda con la entidad con la que sacó su crédito, ¿no? Te bajan las tasas para pagar. En la mayoría de casos, Marco Antonio, sí, te bajan las tasas para pagar. ¿Por qué? Porque ya entras en una negociación con la entidad o con un estudio jurídico que compra tu deuda por un menor precio y puedes pagar menos de lo que sacaste o menos de lo que estás debiendo, ¿no? Entonces, sí, eso sí pasa. Pero, lastimosamente, cuando llegamos a ese punto, ya nuestra calificación en el sistema financiero está como deficiente y ya no como una calificación normal, ¿no? Quiere decir que ya no nos van a poder prestar dinero hasta que nuevamente empecemos a crear un nuevo historial crediticio limpio, ¿no? Que también ya les he explicado cómo es que podemos empezar nuevamente con un nuevo historial crediticio limpio desde cero, ¿no? Miss, no puedo reenviar el reto. Ahora le hacemos la consulta a Lucía para ver cómo podemos hacer con lo del reto, ¿ya? A ver, les voy a contar un caso de una empresa con un reclamo. A ver, acá les tengo el caso y les he traído hasta el número de la resolución para que lo puedan buscar si desean. El caso trata de la falta de transparencia del denunciante respecto a sus principales clientes, ¿ok? Tenemos el señor Juan Freddy Cruz Jaramillo denunció a Interbank frente a Indecopi que el banco canceló sus cuentas y sus tarjetas de crédito sin ninguna razón y sin avisarle en un acto discriminatorio al enterarse que el señor Cruz tenía una casa de cambio. Él se enteró 20 días después a través de una carta que le hizo llegar el banco después de haber hecho las cancelaciones.
El banco respondió ante la denuncia que detectó que el señor Cruz realizaba operaciones y o transacciones financieras provenientes de lavado de activos o a través de su casa de cambios. Las casas de cambio son sujetos obligados dentro del sistema financiero. ¿Qué quiere decir? Que las casas de cambio, al ser un sujeto obligado, le rinden cuentas a la SBS, a quienes les hacen sus operaciones por montos muy grandes, ¿ok? Eso sería más sujeto obligado. Entonces, el banco respondió a esto, ¿no? Que identificó que la casa de cambios del señor era utilizada para lavado de activos. Entonces, por ende, se le solicitó al señor Cruz demostrar lo contrario en un plazo de 30 días, adjuntando el registro de las operaciones que realiza su casa de cambios. ¿Creen ustedes que lo que hizo el banco está bien o está mal? ¿Está bien no haberle avisado al cliente o ahí el banco falló? ¿Qué creen ustedes? El banco falló al no avisarle al cliente y le debió anticipar o le debió advertir de lo que estaba pasando, informarle de su error quizá, pero no le debió cerrar las cuentas así, de esa manera. Ok. ¿Alguna otra opinión? Debió avisarle, ok. ¿Alguna otra opinión distinta en base a lo que hemos conversado? ¿Creen que el banco hizo bien o el banco hizo mal? ¿Debió avisarle, no debió avisarle? ¿Tiene toda la autonomía Previo para aviso con documento. Ok, previo aviso con documento. Ok, a ver, les comento. Cuando hay casos de lavado de activo, el banco tiene toda la potestad y la autonomía de cancelar las cuentas o congelarlas sin previo aviso al cliente. ¿Por qué? Porque el banco no tiene que esperar a comunicarle al cliente, al que le llegue la comunicación, que el cliente firme la comunicación, porque hasta que pase todo eso, el banco puede seguir siendo utilizado para hacer más operaciones de lavado de activos. Entonces, por eso es que el banco tiene toda la potestad de hacer esto, ¿ok? Porque yo les cuento algo ya interno, porque supimos mucho en este caso, que fue en el 2022, como ustedes pueden ver. Cuando al señor se le pidió que se presente con la documentación en el plazo establecido, el señor no pudo demostrar que su dinero no venía de lavado de activos. El señor llevó documentación que lastimosamente no acreditaba la veracidad de los ingresos de sus casas de cambio. Por eso les digo que la casa de cambio es un sujeto obligado. Los casinos son un sujeto obligado. Las mineras son un sujeto obligado. Los hoteles son un sujeto obligado. Quiere decir que ellos le rinden cuentas a la SBS sobre qué es lo que está pasando con su dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces estas empresas son utilizadas como fachadas para lavar dinero. Entonces, por ello es que los bancos pueden hacer esto. Correcto, Carmen. No podía sustentar el señor el dinero. Y cuando yo estaba trabajando en una entidad, y les cuento, pasó mucho y fue algo muy, muy curioso, porque teníamos un cliente que tenía una constructora, entre comillas, en la cual iba y depositaba cheques constantemente súper altos por montos que ustedes ni se imaginan. Eran montos muy grandes y el señor no hacía ningún movimiento en efectivo, solamente era por cheques. Era cheques en los cuales eran girados por la municipalidad de una ciudad acá en el Perú. Entonces, el señor siempre iba, y eso pasó cuando, a ver, claro, sí, eso ha pasado hace poco nomás. Entonces el señor iba constantemente a depositar cheques y cuando le preguntábamos al señor de dónde proviene el dinero, y me acuerdo hasta el nombre, porque se llama Augusto, y le decía, señor Augusto, ¿me puede decir de dónde proviene el dinero? El dinero proviene de la elaboración e instalación de un tanque elevado en la ciudad tal, ¿no? Todas las veces, y así pasó como un año, que el señor, todos los abonos que le hacían a su cuenta de la entidad con cheques, era por un tanque elevado. Ya habíamos calificado varias operaciones como sospechosas, porque el señor le daba dinero, lo que les comentaba en la modalidad del pitufeo, le daba dinero a diferentes personas para que vayan con cheques y le depositen a su cuenta de ahorros. Entonces, ya teníamos varias alertas sobre el señor. Cuando Oficialía de Cumplimiento hace la verificación de la constructora que tenía el señor, se dan cuenta que era una casa normal, o sea, van, tocan la puerta, en la dirección, todo, corroboran con la persona que vivía en esa casa, si es que el cliente era conocido por ellos, les dijeron que no, que la dirección era correcta y que la caja tenía
la información de que esa casa o ese domicilio estaba registrado como una empresa, ¿ok? Como una constructora. Entonces era una empresa fachada. La casa o la dirección estaba siendo utilizada como una empresa fachada. Entonces, ese dinero de la cuenta del señor también se le canceló. ¿Por qué? Porque estaba siendo utilizado para lavar dinero junto con una municipalidad de acá, de una ciudad en Perú. Entonces, fue un caso que también sonó mucho. Y ese dinero también se le congeló al señor. El señor hasta ahora, bueno, hasta entonces, no supo también cómo demostrar, por más que sí llevó documentación, llevó guías de revisión, llevó facturas, llevó boletas de lo que ellos compraban para poder hacer supuestamente el tanque elevado y todo eso, pero nunca se demostró exactamente si el dinero provenía por el pago de esa obra. Entonces, ese dinero se canceló, se congeló, y el dinero debe estar hasta ahora congelado ahí porque el señor nunca más supimos de él, nunca más se apareció, hasta que un día salió en el diario que habían varias personas de esa ciudad buscadas por la policía porque estaban involucradas en una mafia junto con el alcalde de ese momento, ¿no? Entonces, ¿de qué pasa? Pasa. De que las entidades son utilizadas sin saber para poder lavar dinero, también pasa. De que se hace una investigación con un área que se llama Oficialía de Cumplimiento de los Bancos, se hace. De que se va a la casa, al domicilio, al negocio, a la empresa a verificar, también. ¿Ok? Entonces, son casos que son reales, los que les puedo comentar, que son de primera mano, que yo los pueda conocer, que sí nos ha pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando atendemos a los clientes y sobre todo identificar, ¿no? Cuando son algún tipo de operaciones raras o sospechosas para no caer justamente en esta modalidad, ¿no? De lavado de activos. Entonces, chicos, dicho esto, Disculpe. Sí, te escucho. Es lo mismo que pasó con los antiguos presidentes que teníamos y también con los gobernantes que teníamos, ¿no? Que en un tiempo los suspendieron su cuenta para investigarlos, ¿no? Porque también era, es por seguridad, creo que al Estado y al banco también. Claro, porque no, entra en no, una investigación el dinero que tienen en los bancos hasta determinar si lo que viene, lo que está en los bancos de los presidentes o de las personas con cargos políticos proviene de repente de sobornos, ¿no? O proviene de pagos indebidos que a veces, pues, la gente se presta para esas cosas, ¿no? Entonces, sí, eso sí pasa. Con los presidentes, con los alcaldes pasa. Chicos, hasta ahí. Una pregunta. Hola, sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, mi esposo siempre va a pagar al banco o a depositar a una cuenta porque su jefe le manda y siempre le dice que, por ejemplo, la plata hay 10.000 soles, ¿no? Pero cuando él cuenta hay 10.000 y cuando le entrega a la chica de ventanilla, siempre falta 1.000 soles o falta a veces 500, así. Dentro de la ventanilla hay una camarita o sea, que te cuida cuando eres trabajador, que no puedes robarle a tu cliente. Claro, sí, todas las ventanillas tienen una cámara. O sea, no es que una cámara sea exclusivamente para esa ventanilla, ¿no? Sino que hay cámaras estratégicamente colocadas que tienen visión para todas las ventanillas. Y se ve todo, chicos, todo se ve, hasta cómo cuentas la monedita, todo se ve, ¿ok? Entonces, si es que le ha pasado eso a tu esposo, que consulte, que reclame, que vea qué es lo que está pasando. No le van a enseñar el video, ¿no? Pero el jefe de la ventanilla no se va a prestar a algo así. ¿Por qué? Porque van a revisar videos. Entonces, eso sí tienen que, si es que le ha pasado eso, pues que vean la manera en cómo solicitarlo para que lo puedan ayudar, ¿no? Como te digo, no le van a mostrar la grabación porque no se puede. No se puede mostrar la grabación. Pero de que la van a ir a revisar, la van a ir a revisar y ver qué fue lo que pasó, ¿no? Porque en todo caso tu esposo no se va a estar perjudicando cada vez que va a ir al banco a depositar, ¿no? Algo tiene que estar pasando ahí. ¿Tiene que ir a reclamar entonces en una queja, dar una queja o en el libro de reclamaciones? Un libro de reclamaciones explicando lo que le ha pasado y en la parte que le pregunten qué es lo que solicita como solución a su reclamo, él tiene que especificar que está solicitando en todo caso que hagan una verificación de cámaras de las operaciones que él ha realizado. Y tiene que llevar los vouchers para que puedan identificar la fecha y la hora para que puedan revisar las cámaras.
Eso sería el procedimiento que tendría que seguir. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, Miss. Ok, listo. Entonces, vamos, como siempre, a poner un pequeño resumen con sus propias palabras de qué hemos aprendido el día de hoy en clase. Me lo pueden decir por micro, me lo pueden decir también por chat. ¿Cuáles serían esas enseñanzas que se han llevado el día de hoy en la sesión número 6 sobre la Ley de Protección al Consumidor? Antes de despedirnos y pasar con Lucía. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, bendiciones para ti también. ¿Qué hemos aprendido, chicos, el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que más ha resaltado en todo caso para ustedes de lo que hemos visto en la clase del día de hoy? En los reclamos, de repente en los casos que les he contado, que son casos reales, de repente en los reclamos más conocidos, ¿no? La carta de reclamos, correcto, ¿no? El libro de reclamaciones, la diferencia entre queja y reclamo. Recordemos que una queja no siempre es un reclamo, pero puede convertirse en un reclamo. Una queja es verbal, un reclamo ya es escrito. El libro de reclamaciones, correcto, la queja y reclamo. Muy bien, Marco, que de hecho, Marco, hoy día has participado bastante y por ahí ha servido para ir complementando lo que estábamos explicando. Muchas gracias. Reclamos y sus procesos, queja, carta de reclamos, cómo ejecutarla, canales y medios que tienen los bancos, ¿no? Canales digitales, físicos y telefónicos. Hemos visto 3 canales, diferencia entre queja, que los reclamos pueden hacerse de manera presencial, virtual, y muy bien, Catalina. Cuando el trabajador da un buen servicio no pasa a mayores, correcto, ¿no? Cuando damos un buen servicio no pasa a mayores. Créditos e intereses, sí, hemos hablado también un poquito de eso. Bien, chicos. Casos prácticos, ajá, correcto, el libro de reclamaciones, el reclamo de quejas, cuando hay un buen manejo del canal de observación, sí, también de hecho sí. Sobre los reclamos, quejas y los libros de reclamaciones y sus procedimientos. Correcto, Williams. Muy bien, muchísimas gracias entonces, chicos. Creo que ya eso es el resumen de lo que hemos visto en la clase del día de hoy. También sobre la UIT, también correcto, también les había puesto cuál es el monto de la UIT, ¿no? Que es 4.950. La TREA. Listo, chicos, muy bien. Entonces, espero que estas 6 sesiones hayan sido algo que pueda sumar, de hecho, para ustedes, que pueda generar valor también en su aprendizaje y pues que les sirva en todo caso con su certificado que por ahí tienen que obtener para que tengan mucho mayor sustento, ¿no? Para que puedan trabajar también en esta área, que es una área súper linda, que es una área súper interesante, en trabajo con clientes, con personas, siempre va a ser un trabajo muy, muy bueno, muy bonito, que nos va a ayudar siempre también a desenvolvernos mejor. Entonces, saben que no solamente pueden desenvolverse en ventanilla, también en plataforma, también en créditos, porque hemos visto diferentes temas, ¿no? También ya ustedes saben por ahí cómo actuar en caso de que les pase algo en cualquiera de los puntos que hemos tocado en las 6 sesiones y cómo actuar también como trabajadores con los clientes si es que les pasa algo de lo que hemos visto, ¿ya? Bien, chicos, muchísimas gracias entonces. Los dejo con Lucía. Lucía, ¿estás por ahí? Lucía, ¿estás por ahí? Lucía. Miss, sí, Miss, aquí estoy. No se encendía mi micrófono. Listo. Los dejo con los chicos. Yo me despido entonces.